Han pasado ya más de 30 años desde que se emitió el último episodio de aquella telenovela juvenil que se convirtió en un fenómeno y dejó marcada a toda una generación. Su estreno ocurrió en 1991 y concluyó en marzo de 1992, dejando un recuerdo imborrable en la memoria colectiva. La trama seguía los pasos de Mónica, Elena, Isabel y Leticia, cuatro jóvenes que perseguían su sueño en una academia de artes, conquistando el corazón del público mexicano. Muchachitas. Hoy, después de más de 3 décadas de aquel desenlace, rendimos homenaje a 12 integrantes de su elenco que lamentablemente ya no están entre nosotros. Artistas entrañables que con su talento dieron vida a personajes inolvidables y lograron un lugar eterno en la historia de la televisión. Aunque su ausencia duele, su legado sigue vivo en cada escena, en cada recuerdo y en esas emociones compartidas frente al televisor. Te presentamos a los 12 actores de Muchachitas que partieron, pero que permanecen inmortales en la memoria de todos. Número 12, Jorge Lavat Bayona. Nacido el 3 de agosto de 1933 en la Ciudad de México, fue un actor muy querido por el público gracias a su voz cálida, su porte distinguido y su versatilidad frente a las cámaras. En Muchachitas se encarnó a Guillermo Sánchez Zúñiga, padre de Mónica e Isabel, un hombre recto pero lleno de ternura, cuya figura resultó esencial en la historia. Su trayectoria artística comenzó en el mundo del doblaje en 1957, donde prestó su voz a personajes memorables como Gómez Adams. Un año después debutó en cine con Las Mil y Una Noches, y también participó en Senda Prohibida, la primera telenovela mexicana. Durante su carrera trabajó en más de 30 melodramas, entre ellos Quinceañera Yesenia y La vida en el espejo. En el cine sumó más de 40 películas y en 2009 conmovió al público con su papel protagónico en El Estudiante, que le otorgó el premio Diosa de Plata como mejor actor. Su última aparición en televisión fue en la telenovela Eva Luna en 2011. Ese mismo año, el 14 de septiembre, falleció a los 78 años a consecuencia de una infección tras una cirugía en la columna. Su partida dejó un vacío enorme en la pantalla y en los corazones de quienes lo admiraban. Número 11. Antonio Medellín. Nació el 15 de abril de 1942 en la Ciudad de México y se consolidó como un primer actor con una carrera amplia y sólida en el cine, la televisión y el teatro nacional. Dentro de Muchachitas interpretó a Alfredo Flores, un personaje clave en la trama cuya presencia imprimió tensión y dramatismo a la historia. Su actuación, sobria y cargada de matices, fue reflejo de su estilo inconfundible. Durante más de 5 décadas participó en telenovelas que hoy son auténticos clásicos: El privilegio de amar, María la del barrio Rubí, La madrastra, entre muchas otras. Su sola presencia en pantalla era garantía de calidad y supo madurar con elegancia junto al género del melodrama mexicano. Falleció el 18 de junio de 2017 a los 75 años, dejando un legado invaluable. Su muerte causó un profundo pesar entre sus colegas y el público, que siempre lo recordará por su voz firme y su porte imponente. Número 10. Pilar Pellicer, una de las grandes damas de la actuación en México. Nació el 12 de febrero de 1938 en Villahermosa, Tabasco, y su talento la llevó a destacar tanto en el cine de autor como en la televisión más popular. En Muchachitas dio vida a Marta Sánchez Zúñiga, viuda de Cantú, la principal villana de la historia. Su personaje, elegante, calculador y poderoso, se quedó grabado en la memoria por la fuerza y la intensidad con que lo interpretó. Con más de 6 décadas de carrera, Pilar Pellicer fue reconocida por su disciplina y entrega en cada papel. En el cine participó en cintas emblemáticas como La Choca, que le valió el Ariel a Mejor Actriz, y trabajó bajo la dirección de maestros como Luis Buñuel y Felipe Casals. En televisión siempre transmitió clase y autoridad interpretativa. Falleció el 16 de mayo de 2020, a los 82 años, a causa de complicaciones derivadas de la COVID-19. Su pérdida significó un golpe profundo para la cultura mexicana. Su mirada intensa, su voz inconfundible y su legado artístico permanecerán vivos en cada escena que nos regaló. Número 9. Carlos Cardán, nacido en Argentina en 1933,
encontró en México el lugar donde forjó una trayectoria artística sólida y respetada. En Muchachitas interpretó a José Roberto Pepe Olivares, un hombre de carácter firme y constante presencia que aportaba realismo y fuerza dramática a la trama. Su rostro resultaba inconfundible para la audiencia de los años 80 y 90. Cardán inició su camino en el cine mexicano durante la llamada época del cine de ficheras, destacándose en papeles de hombres recios, autoritarios o con moral ambigua. Su talento lo llevó también a la televisión, donde participó en producciones como La Antorcha Encendida Muchachitas y María Isabel, entre muchas otras. Falleció en julio de 2016, a los 83 años de edad. Las causas de su muerte nunca se revelaron de manera oficial, lo que rodeó su partida con un aire de misterio. No obstante, su legado permanece en cada interpretación marcada por la seriedad, la entrega y la autenticidad. Carlos Cardán fue de esos actores que, sin necesidad de ocupar papeles protagónicos, dejaron una huella imborrable en la memoria colectiva. Número 8. José Flores. Fue un actor que conquistó al público gracias a su simpatía natural y su talento interpretativo. En Muchachitas dio vida a Rolando Bermúdez, mejor conocido como Fasolasi, un personaje entrañable, alegre y con un toque de humor que equilibraba los momentos de mayor tensión en la historia. Su interpretación quedó grabada en la memoria de quienes siguieron la telenovela, pues Fasolasi representaba al amigo leal, soñador y lleno de entusiasmo, un papel que José supo encarnar con ternura y espontaneidad. Lamentablemente su vida fue corta. Falleció en 1997, apenas 6 años después del estreno de la telenovela, víctima de una cirrosis hepática. Tenía apenas 41 años. Su partida temprana dejó un vacío doloroso, pero su recuerdo sigue vivo en cada risa y cada momento de calidez que transmitió en pantalla. Número 7. Mercedes Pascual. Actriz de elegancia natural y voz profunda, nació en España el 25 de diciembre de 1930, aunque se nacionalizó mexicana y encontró en este país su verdadero hogar artístico. En Muchachitas interpretó a Berta, viuda de Ortega, un personaje de gran carácter que aportaba madurez y sobriedad al elenco juvenil de la telenovela. Con una carrera que abarcó varias décadas, Mercedes formó parte de importantes proyectos teatrales, cinematográficos y televisivos. Su rostro transmitía respeto y su presencia se imponía con tan solo aparecer en escena. Participó en telenovelas como El Maleficio Colorina María Isabel y por supuesto Muchachitas, mostrando siempre su enorme versatilidad. Falleció en junio de 2019, a los 88 años de edad. Su partida marcó el adiós a una intérprete que supo conquistar al público desde la sensibilidad y la fuerza actoral. Aunque ya no esté, su voz y su legado continúan resonando en cada uno de sus personajes. Número 6. Manolita Sabal. Fue una figura entrañable del espectáculo en México. Nació en París, Francia, el 5 de febrero de 1914, hija de padres españoles, pero fue en México donde encontró su hogar definitivo y el espacio para desplegar todo su talento. En Muchachitas dio vida a Enriqueta, viuda de Burgos, un personaje maternal y lleno de sabiduría que aportaba equilibrio emocional a la historia. Antes de brillar en televisión, Manolita destacó como soprano y como actriz en la época de oro del cine mexicano, participando en más de 20 películas. Poco a poco se integró también al mundo de las telenovelas, donde dejó una huella imborrable. Falleció el 23 de agosto de 2001, a los 87 años, a consecuencia de un paro cardíaco derivado de una trombosis. Su ausencia fue profundamente sentida tanto por el medio artístico como por el público que la acompañó durante décadas. Manolita Sabal encarnaba la dulzura, la elegancia y la disciplina de una época que ya pasó, pero que permanece imborrable en la memoria colectiva. Número 5. Dolores Salomón. Conocida cariñosamente como La Bodoquito, fue una actriz y comediante muy querida por el público mexicano. En Muchachitas interpretó a la simpática y siempre servicial Conchita, un personaje secundario, pero inolvidable, que transmitía calidez, humor y humanidad en cada una de sus escenas. Con una personalidad encantadora y un talento innato para la comedia, Dolores participó en numerosos programas de televisión y telenovelas, donde siempre lograba arrancar una sonrisa al público.
Su físico peculiar, su voz inconfundible y esa ternura natural la convirtieron en un rostro entrañable, sobre todo para quienes crecieron viéndola en la pantalla. Lamentablemente falleció el 15 de septiembre de 2016, a los 63 años, debido a complicaciones respiratorias y cardíacas. Su partida dejó un vacío profundo en el corazón de quienes la conocieron y de quienes aún la recordamos como esa mujer capaz de iluminar una escena con tan solo aparecer. La Bodoquito sigue viva en la memoria colectiva de toda una generación. Número 4. Jaime Puga. Fue un actor discreto pero con un talento que lograba dejar huella. En Muchachitas interpretó a Alexandro, un personaje que, aunque no ocupó un papel central, formó parte del universo que dio vida a esta inolvidable historia juvenil de los 90. Con una trayectoria construida poco a poco, Jaime trabajó en distintas producciones televisivas y se ganó el respeto de sus colegas por su entrega y profesionalismo. Su paso por Muchachitas fue prueba de su capacidad para integrarse con naturalidad y compromiso en cualquier proyecto. El 22 de marzo de 2018, la Asociación Nacional de Intérpretes anunció su fallecimiento, aunque no se revelaron detalles sobre las causas. Su muerte fue una noticia triste para quienes compartieron escena con él y para los seguidores de la telenovela. Aunque su figura ya no esté presente, su recuerdo continúa vivo en la memoria de los que lo vieron actuar. Número 3. Gustavo Aguilar Tejeda, conocido como El Manotas. Fue un actor que dejó una marca indeleble en cada una de sus apariciones. En Muchachitas dio vida al temido buitre, un personaje que representaba el costado más oscuro y peligroso del mundo juvenil reflejado en la trama. Su interpretación fue intensa, convincente y tan impactante como inolvidable. A lo largo de su carrera trabajó en cine, teatro y televisión, interpretando en su mayoría a hombres rudos, gracias a su complexión robusta y a su voz grave. Sin embargo, detrás de esa imagen dura había un artista apasionado y comprometido con su oficio. Falleció en septiembre de 2007 a consecuencia de complicaciones renales. En sus últimos años sufrió además una deformación progresiva en el sistema óseo, lo que deterioró su salud y su calidad de vida. Su partida fue profundamente dolorosa para quienes lo conocieron y trabajaron a su lado. El Manotas dejó un recuerdo imborrable en la televisión mexicana y su legado sigue vivo a través de los personajes que interpretó. Número 2. José Luis Rojas. Conocido cariñosamente como Cachito, fue un actor de trayectoria modesta, pero constante, dentro del cine y la televisión mexicana. En Muchachitas interpretó al licenciado Mercado, un hombre formal y con un aire de autoridad, cuya presencia ayudaba a enmarcar las situaciones legales y estructurales de la historia. Falleció en abril de 2017, aunque las causas de su muerte nunca se hicieron públicas. Su despedida fue discreta, pero no por ello menos sentida. Cachito dejó en la memoria el ejemplo de un actor que cumplía con entrega y dignidad cada papel que asumía. Número 1. Carlos Rotzinger. Reconocido por su porte distinguido y su naturalidad para los papeles de autoridad, en Muchachitas dio vida a Luis Villaseñor, un personaje cuya fuerza y carácter añadían dramatismo y seriedad a la trama. Su estilo interpretativo era medido, sólido y convincente, cualidades que lo hicieron un rostro habitual en la televisión mexicana. A lo largo de su trayectoria participó en varias películas y telenovelas, consolidándose como un actor versátil y comprometido. Aunque en muchas ocasiones desempeñó roles secundarios, su sola presencia imponía respeto. Tenía esa capacidad de destacar con apenas una mirada o una frase. Falleció en diciembre de 2008, a los 77 años de edad. Las causas de su muerte no fueron reveladas, lo que envolvió su partida en un aire de discreción. Sin embargo, su legado permanece en el recuerdo de quienes lo vieron actuar, siendo parte fundamental de una época dorada de la televisión mexicana. Estos 12 actores de Muchachitas nos dejaron un legado inolvidable que sigue vivo en nuestros corazones. Aunque ya no estén físicamente, su talento y memoria permanecen en cada escena. Si este homenaje te conmovió, te invitamos a visitar también nuestro video sobre los actores de Cuna de Lobos que ya han partido, donde recordamos a más figuras que marcaron para siempre la historia de la televisión mexicana. Aunque el paso del tiempo ha sido implacable,
Muchachita sigue ocupando un lugar especial en la memoria colectiva de quienes vivieron aquella época dorada de la televisión mexicana. Esa autenticidad es la que hace que, aún hoy, cuando alguien vuelve a ver la telenovela, sienta una conexión real con esas historias y rostros. Lo que muchos no recuerdan es que Muchachitas no solo fue un fenómeno nacional, también se convirtió en una de las primeras telenovelas juveniles en exportarse a diversos países de Latinoamérica. Su emisión llegó a Centroamérica, Sudamérica e incluso a comunidades hispanas en Estados Unidos, donde fue recibida con entusiasmo por un público que encontraba en la trama una mezcla entre frescura juvenil y dramatismo clásico de la televisión mexicana. El alcance internacional de la novela contribuyó a posicionar a Televisa como un referente en la producción de contenidos que lograban cruzar fronteras. Gracias a ese éxito, otras telenovelas juveniles pudieron abrirse camino años después, repitiendo una fórmula que combinaba música, moda, romance y conflictos sociales. Sin Muchachitas, probablemente esas producciones no habrían tenido el mismo terreno abonado. Algo que también llamó la atención fuera de México fue el retrato de temas universales: la amistad, el amor, las diferencias de clase y los retos de la juventud. Estos tópicos, aunque enmarcados en la cultura mexicana, resultaban reconocibles para audiencias de cualquier país. Esa universalidad fue clave para que la historia conectara con tantas personas alrededor del continente. En algunos países, los actores que formaron parte de la novela comenzaron a recibir cartas, invitaciones y reconocimientos, incluso años después de su participación. Esto demuestra que su trabajo trascendió la pantalla y se convirtió en parte de la memoria colectiva de distintas culturas. Para muchos espectadores extranjeros, Muchachitas fue su primer contacto con la televisión mexicana, marcando un precedente en la manera en que se percibían las producciones del país. De esta forma, la partida de los 12 actores no solo es una pérdida sentida en México, sino también en comunidades de otros países que los recuerdan como parte de su propia juventud. Cada transmisión internacional reforzaba la idea de que la televisión tiene un poder único: unir a millones de personas en torno a una misma historia sin importar la distancia geográfica. La telenovela no solo fue un éxito de audiencia, también marcó tendencias culturales. Muchas jóvenes de los años 90 imitaban la forma de vestir de las protagonistas, desde los peinados voluminosos hasta los accesorios coloridos que reflejaban la moda de esa época. En las escuelas y barrios era común que los grupos de amigas se identificaran con alguno de los personajes, recreando escenas o utilizando frases que se hicieron parte del lenguaje cotidiano. La música fue otro factor determinante. La banda sonora de Muchachitas se convirtió en un acompañamiento inseparable de la historia. Canciones interpretadas por artistas reconocidos del momento lograron posicionarse en las listas radiales y se escuchaban en fiestas y reuniones familiares. Incluso décadas después, al sonar alguno de esos temas, quienes vivieron esa época recuerdan inmediatamente la novela y los sentimientos que despertaba. Además, Muchachitas fue pionera en mostrar los contrastes sociales a través de la juventud. No se trataba solo de romances, también había una mirada hacia las diferencias económicas, los sueños truncados y las luchas por un mejor futuro. Este reflejo de la realidad dio a la telenovela una dimensión más profunda, pues permitía que los televidentes se vieran representados en mayor o menor medida. Muchos actores y actrices jóvenes que participaron en la novela han mencionado que la experiencia fue un trampolín para su carrera, no solo por la visibilidad que les dio, sino porque significó un aprendizaje de disciplina y profesionalismo al compartir escena con intérpretes de mayor trayectoria. Esa combinación de juventud y experiencia enriqueció la producción y dejó como resultado un elenco equilibrado que sigue siendo recordado. Con el paso del tiempo, Muchachitas ha adquirido un valor nostálgico. Quienes la vieron en su transmisión original la relacionan con una etapa de su vida cargada de ilusiones y cambios. Y las nuevas generaciones, al descubrir fragmentos o retransmisiones, se sorprenden al encontrar un reflejo de cómo era la televisión y la sociedad de los 90. Así, la novela se mantiene viva, no solo en la memoria de quienes participaron en ella, sino en la cultura popular que sigue evocándola como un clásico del melodrama juvenil.
Lo que pocas personas conocen es que la producción de Muchachitas representó un verdadero desafío logístico para Televisa. Al tratarse de una historia con un elenco numeroso, que incluía tanto a jóvenes promesas como a actores experimentados, las grabaciones requerían una coordinación minuciosa. Había jornadas que se extendían hasta altas horas de la noche, especialmente cuando se trataba de escenas corales donde participaban más de 10 actores a la vez. Los foros de Televisa Chapultepec se convirtieron en un segundo hogar para el elenco. Entre cámaras, luces y decorados, los actores convivían durante horas, creando lazos que iban más allá de lo profesional. Varios de los intérpretes mencionaron en entrevistas posteriores que esa cercanía dio autenticidad a las relaciones que el público veía en pantalla, pues el compañerismo era real. Un detalle curioso es que algunos personajes no estaban pensados para permanecer tanto tiempo en la trama. Sin embargo, la respuesta del público fue tan favorable que los escritores decidieron extender sus participaciones. Este fue el caso de personajes secundarios que, gracias al carisma de los actores, se ganaron un lugar especial en el corazón de los televidentes. También hubo situaciones complicadas. En aquella época, los equipos de grabación no contaban con la tecnología digital actual, lo que significaba repetir escenas completas si surgía cualquier error de iluminación, audio o actuación. Eso demandaba paciencia y profesionalismo de todos y reforzaba la disciplina del elenco. La convivencia no estaba exenta de bromas y momentos divertidos. Se sabe que algunos actores jóvenes solían gastar pequeñas travesuras durante los descansos, lo que relajaba el ambiente y aligeraba la tensión de las largas jornadas. Los actores mayores, por su parte, compartían consejos y experiencias, generando un puente generacional que enriqueció la producción. Con el tiempo, estas anécdotas se convirtieron en recuerdos entrañables que los sobrevivientes de la telenovela han compartido en entrevistas y homenajes. Para ellos, Muchachitas no fue solo un trabajo, sino un capítulo de vida que marcó su carrera y que los conectó para siempre con una audiencia que aún los recuerda con cariño. Una historia juvenil con tintes románticos y familiares, sino también un reflejo de los sueños, conflictos y realidades de toda una generación que encontraba en la pantalla un espejo de sus propias vivencias. El éxito de la telenovela no se debió únicamente a su elenco principal, sino también a esos actores secundarios que con su profesionalismo aportaron fuerza y matices a la trama. Ellos fueron los pilares invisibles que sostuvieron el relato y por eso su recuerdo permanece tan vivo como el de las protagonistas. Un aspecto poco mencionado es cómo Muchachitas abrió el camino para una nueva ola de melodramas juveniles en los años 90. Su fórmula, mezclando aspiraciones artísticas, romances imposibles y villanos memorables, sirvió de inspiración para otras producciones que intentaron replicar su éxito. Sin embargo, pocas lograron capturar la misma magia. Detrás de cámaras, varios de estos actores recordaban la experiencia como un reto profesional y también como un espacio de convivencia entrañable. Para muchos la producción significó la oportunidad de compartir escena con figuras que ya eran consolidadas, mientras otros apenas daban sus primeros pasos. Esa mezcla generacional es parte de lo que convirtió a la telenovela en un fenómeno. El legado de estos 12 actores va más allá de los papeles que interpretaron. Cada uno, desde su propio estilo, aportó autenticidad y emoción a la historia. Sus muertes, aunque dolorosas, nos recuerdan la importancia de valorar el arte que dejaron en cada diálogo, en cada gesto y en cada mirada frente a la cámara. Hoy, cuando repasamos sus nombres, lo hacemos no solo con nostalgia, sino también con gratitud. Porque en algún momento todos ellos lograron que millones de espectadores rieran, lloraran o se estremecieran frente a una televisión que unía familias enteras. Ese es, quizás, el verdadero poder de la actuación: permanecer vivo más allá del tiempo y la ausencia física. Hablar de Muchachitas también es hablar de un fenómeno que traspasó la pantalla. No era solo entretenimiento nocturno, sino un tema recurrente en las conversaciones familiares, en la escuela y hasta en los cafés de barrio. Cada capítulo dejaba expectante a un público que encontraba en los dilemas de los personajes una forma de escapar, soñar y hasta reflexionar sobre sus propias vidas.
El fallecimiento de estos 12 actores nos lleva a pensar en cómo la televisión puede inmortalizar a una persona. Muchos de ellos ya no están físicamente, pero sus interpretaciones continúan vivas en la memoria colectiva. Es curioso cómo un gesto, una frase o incluso una escena emotiva puede permanecer intacta en la mente de quienes los vieron en su momento, resistiendo al olvido. Resulta revelador además que varias generaciones posteriores, aunque no vivieron la transmisión original, conocen la telenovela gracias a repeticiones, recopilaciones o referencias culturales. Esto demuestra que su legado no quedó limitado a la década de los 90, sino que se prolongó mucho más allá de lo esperado. El impacto fue tan fuerte que en algunos casos las trayectorias de los actores quedaron marcadas para siempre por sus papeles en Muchachitas. Sus nombres quedaban asociados a esos personajes entrañables, y aunque muchos desarrollaron nuevas facetas en teatro, cine o televisión, para la mayoría del público siempre serían recordados como parte de aquel elenco juvenil que marcó época. También hay un aspecto humano que pocas veces se menciona, la relación que estos actores tenían con sus fans. En aquella época no existían las redes sociales, por lo que el contacto se daba en eventos públicos, firmas de autógrafos o encuentros espontáneos en la calle. Para muchos admiradores, lograr una foto o un saludo era un recuerdo invaluable. Esa cercanía, hoy casi imposible de replicar, formaba parte de la magia de la televisión de antaño. En definitiva, la partida de estos 12 actores no solo representa la pérdida de talentos individuales, sino el cierre de un capítulo en la historia de la televisión mexicana. Sin embargo, cada escena que protagonizaron sigue ahí, congelada en el tiempo, recordándonos que mientras haya quien los vea, comente o evoque, nunca desaparecerán del todo. Muchos de los intérpretes de Muchachitas llevaron una vida marcada por la disciplina y el esfuerzo. Aunque frente a las cámaras se veía glamour y reconocimiento, detrás había rutinas exigentes, largas jornadas de grabación y la constante presión por mantener la calidad en cada escena. El público pocas veces imagina que un capítulo podía requerir varias repeticiones, madrugadas enteras y la renuncia a momentos personales con la familia. Algunos de ellos tuvieron que alternar su trabajo actoral con otras actividades para sostenerse económicamente. En aquellos años, no todos los contratos ofrecían estabilidad ni regalías a largo plazo, por lo que más de uno tuvo que adaptarse a la incertidumbre del medio. Aún así, el amor por la actuación los mantenía firmes, con la esperanza de dejar una huella en la pantalla. Otro aspecto poco conocido es la camaradería que se generaba en los sets. Aunque la telenovela representaba conflictos, rivalidades y dramas entre personajes, fuera de cámaras, la mayoría compartía risas, consejos y hasta comidas improvisadas en los recesos. Esos momentos sencillos fortalecían lazos que en algunos casos se transformaron en amistades duraderas. La huella que dejaron no se limitó al público, también inspiraron a jóvenes actores que años más tarde debutaron en televisión. Varias generaciones de intérpretes mencionan que decidieron perseguir la actuación porque, siendo niños o adolescentes, quedaron cautivados al ver muchachitas así. Cada uno de estos artistas fallecidos se convirtió, sin saberlo, en un referente y en un motor de inspiración. Lo más conmovedor es que, con el paso del tiempo, sus nombres quedaron inscritos en la memoria cultural. No importaba si habían tenido papeles protagónicos o secundarios. Tras el fallecimiento de varios de los actores de Muchachitas, los medios de comunicación y la industria del entretenimiento no tardaron en reconocer su aporte. Especiales televisivos, columnas de opinión y reportajes recordaban con cariño sus carreras, destacando cómo cada uno dejó una huella imborrable en la historia de la televisión mexicana. Los homenajes no se limitaron a los medios. Fanáticos de distintas generaciones también encontraron formas de mantener vivo su recuerdo. En redes sociales, foros y blogs se comparten fotografías, clips de escenas memorables y anécdotas que celebran la trayectoria de cada intérprete. Para muchos, revivir un momento de la telenovela es una manera de reconectarse con la nostalgia de los años 90 y de agradecer la alegría y emoción que aquellos actores transmitieron. Algunas productoras incluso organizaron funciones especiales y reuniones de antiguos compañeros para rendir tributo a los que ya no estaban.
En estas ocasiones se proyectaban fragmentos de la telenovela mientras los asistentes compartían recuerdos detrás de cámaras, risas y reflexiones sobre la dedicación que cada actor puso en su trabajo. Estos eventos reforzaron la idea de que Muchachitas no era solo un programa de televisión, sino un capítulo importante en la historia cultural de México. Otro gesto de reconocimiento fueron los premios póstumos y menciones especiales en ceremonias de la industria. Aunque muchos de los intérpretes habían sido modestamente reconocidos en vida, después de su partida se les otorgó un lugar destacado por su trayectoria, su profesionalismo y la forma en que contribuyeron a consolidar la telenovela juvenil como un género relevante. Para los fanáticos, los homenajes se convirtieron también en una forma de educación cultural, enseñar a las nuevas generaciones quiénes fueron estos actores y por qué sus interpretaciones siguen siendo recordadas. Muchos jóvenes que nunca los vieron en pantalla descubren ahora su talento a través de repeticiones, plataformas digitales o recopilaciones, comprobando que el legado de Muchachitas trasciende el tiempo. Así, cada actor que participó en la producción, ya sea protagonista o secundario, sigue presente en la memoria colectiva. Su trabajo continúa inspirando tanto a los profesionales del medio como a los espectadores, recordándonos que el verdadero valor de una actuación no se mide solo en premios o cifras de audiencia, sino en la capacidad de perdurar en los corazones de quienes la disfrutaron. Aunque se nacionalizó mexicana y encontró en este país su verdadero hogar artístico. En Muchachitas interpretó a Berta, viuda de Ortega, un personaje de gran carácter que aportaba madurez y sobriedad al elenco juvenil de la telenovela. Con una carrera que abarcó varias décadas, Mercedes formó parte de importantes proyectos teatrales, cinematográficos y televisivos. Su rostro transmitía respeto y su presencia se imponía con tan solo aparecer en escena. Participó en telenovelas como El Maleficio colorina María Isabel y por supuesto Muchachitas, mostrando siempre su enorme versatilidad. Falleció en junio de 2019 a los 88 años de edad. Su partida marcó el adiós a una intérprete que supo conquistar al público desde la sensibilidad y la fuerza actoral. Aunque ya no esté, su voz y su legado continúan resonando en cada uno de sus personajes. Número 6. Manolita Zabal. Fue una figura entrañable del espectáculo en México. Nació en París, Francia, el 5 de febrero de 1914, hija de padres españoles, pero fue en México donde encontró su hogar definitivo y el espacio para desplegar todo su talento. En Muchachitas dio vida a Enriqueta, viuda de Burgos, un personaje maternal y lleno de sabiduría que aportaba equilibrio emocional a la historia. Antes de brillar en televisión, Manolita destacó como soprano y como actriz en la época de oro del cine mexicano, participando en más de 20 películas. Poco a poco se integró también al mundo de las telenovelas, donde dejó una huella imborrable. Falleció el 23 de agosto de 2001, a los 87 años, a consecuencia de un paro cardíaco derivado de una trombosis. Su ausencia fue profundamente sentida tanto por el medio artístico como por el público que la acompañó durante décadas. Manolita Zabal encarnaba la dulzura, la elegancia y la disciplina de una época que ya pasó, pero que permanece imborrable en la memoria colectiva. Número 5. Dolores Salomón. Conocida cariñosamente como La Bodoquito, fue una actriz y comediante